la primera palabra que mencionó Cristo en la cruz, la cual, como leíamos, la encontramos en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El texto nos entrega, El texto nos entrega dos verdades esenciales en nuestra fe como cristianos. La primera es que Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías que ha de venir, el Mesías prometido, y Él es el Hijo de Dios que vino a salvar a su pueblo. Y la segunda verdad es que necesitamos de ese perdón por el cual clamó Jesús al Padre. Teniendo como base estas dos verdades, voy a desarrollar esta reflexión que, si tuviera que titular de alguna forma, le podríamos colocar justicia escandalosa, ya que el pecador, sin hacer ningún mérito, sea perdonado, es un escándalo. Y bajo esta premisa, quiero que podamos desarrollar tres breves puntos o tres escándalos que se desarrollan bajo estas palabras de Jesús en la cruz. Les invito a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos convoca. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos permite verte, Señor. Tú eres el que nos permite adorarte, el que nos permite verte a ti como nuestro Dios y como nuestro Salvador Jesús. Te pido, Señor, que tú guíes, Señor, este culto, Señor. Que tú guíes la boca de los que vamos a exponer y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Entonces, el primer punto es la ratificación de la sentencia. Cristo estaba siendo crucificado bajo la sentencia por ser un agitador del pueblo y ser un blasfemo, ya que él afirmaba ser el Hijo de Dios. Y como tal, los judíos, al igual que nosotros, son monoteístas, por lo cual creen en un solo Dios. Como Jesús decía esto, que era el Hijo de Dios, esto significaba para ellos que Él era otro Dios, pues entendían que el Hijo de un ser tiene su misma naturaleza, tiene su mismo ADN, pero lo entienden como un ser independiente, como un ser aparte, porque no había en ellos luz sobre la Trinidad. Y Jesús, muy lejos de excusarse, muy lejos de buscar abogar por esta sentencia, Él clama diciendo Padre, identificándose como tal, identificándose como el Hijo de Dios, como un ser con la misma naturaleza que Dios. Nosotros también podemos decir que somos hijos de Dios, pero no somos de la misma naturaleza que Dios. Nosotros somos hijos de carne, hijos de ira, hijos de Satanás, que fuimos regenerados y adoptados para ser hijos de Dios. Y bajo esta naturaleza de hijos de ira, el Señor, para poder adoptarnos, tuvo que cambiar nuestro corazón de piedra y convertir uno en uno de carne. Para poder ser aceptados por Dios, Él tuvo que transformarnos. Y esto ocurrió gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. En cambio, Cristo no. Cristo es el Hijo engendrado eternamente del Padre, sin principio y sin final. Él es el alfa y la omega. Él no es creado, sino que es de la misma sustancia y de la misma gloria que el Dios Padre. Bajo esta mirada, Jesús aceptaba y ratificaba su condena, porque en ella no había ninguna mentira. Él era y es el Hijo de Dios. Voluntariamente, Él acepta esta condena. Y esto nos lleva al perdón, que es el segundo punto. El perdón. Quien comete un error o quien comete un delito, clama por perdón o espera su sentencia sabiendo lo que hizo. Pero alguna consecuencia va a tener ese error, alguna consecuencia va a tener ese delito. En el caso
En este caso vemos un hombre inocente de maldad con una condena injusta, siendo crucificado y haciéndose maldición para que nosotros pudiéramos recibir la gracia. Su palabra dice que maldito es el que es colgado en un madero. Y más maldito Jesús, que fue crucificado cargando nuestros pecados, haciéndose el mismo pecado por amor a nosotros. Nadie perdona a un inocente, porque el inocente no necesita perdón. Si se pide perdón es porque hay culpa. Y si hay culpa es para que haya justicia. Debe haber una consecuencia en los actos. Y esta consecuencia es la que acabamos de mencionar, que Cristo es crucificado. La gracia y la justicia, que son dos bases de nuestra fe, siempre actúan juntas. Nosotros merecíamos ser colgados en esa cruz para pagar por nuestros actos. Pero Cristo tomó nuestro lugar de forma voluntaria y recibe el pago. Esto es algo que sabemos. Esto es algo que es prácticamente nuestro día a día, el saber que Cristo murió por nosotros. Muchas veces lo recitamos, muchas veces lo cantamos. Y por repetirlo muchas veces, no somos conscientes de esto. El pecado no puede ser tomado a la ligera, porque Dios es un Dios justo y no tomará al culpable por inocente. Pero ¿cómo es posible que nosotros podamos ser perdonados si somos culpables? Justamente porque como el Padre es justo, alguien tuvo que pagar. Alguien tuvo que cargar con nuestra sentencia, alguien tuvo que cargar con nuestra condena. Y esa sentencia fue aplicada sobre Cristo. ¿Era justo que Cristo pagara por nuestros pecados? Evidentemente no. Pero Él se ofrece de forma voluntaria a hacerlo. Y les pregunto otra cosa. ¿Es justo que el Padre haga juicio sobre nosotros? Hoy tampoco lo es. Porque nuestro delito, nuestra miseria, nuestro pecado ya fue cubierto por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya no hay deuda entre el hombre y el Padre. Y podemos aclamar a nuestro Dios, podemos acercarnos a Él, podemos ver la misericordia del Padre porque Jesús murió por nosotros. Hoy podemos acercarnos confiadamente a Él porque el Padre ya no nos mira con ira, sino que nos mira con amor eterno. Y esta locura es escandalosa porque no la merecemos. Pero de Cristo en la cruz brota perdón y misericordia. Y por sus méritos nos es impuesta esta condición de hijos amados por el Padre. Muchas veces nos cuesta perdonar. Muchas veces no miramos con misericordia a nuestro hermano que nos ofende. Pero nuestra ofensa hacia el Padre fue mucho más grande que la que un hermano, un inconverso, una persona nos puede hacer. Nuestra ofensa hacia el Padre fue tan grande que Él tuvo que sacrificar a su Hijo y derramar toda su ira sobre Él para poder perdonarnos. Para poder volver a mirarnos con amor, Él tuvo que sacrificar a su Hijo. Y esto nos lleva al tercer punto, que es el conocimiento de la verdad. Cuando leemos el pasaje, Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando leemos el pasaje desde un poco más arriba, nos queda la sensación de que estas palabras son para los que lo crucificaron, para los que ejecutaron el acto o para los que estaban al lado suyo. Pero pónganse en la perspectiva de Jesús en la cruz. Él podía ver al pueblo desde arriba. Él podía ver a los ojos a cada uno de los que estaban en la multitud y a los cuales su gracia iba a alcanzar. Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Ellos no sabían lo que hacían porque el canon aún no estaba cerrado. Porque ellos no podían tomar su Biblia, leer el Nuevo Testamento y entender que su pecado fue pagado, que lo que ellos estaban haciendo estaba mal. Ellos no podían ver las cartas paulinas, las cartas de Pedro, las cartas de los apóstoles y saber que estaban haciendo mal. Porque no saben lo que hacen. A ellos no estaba revelada la verdad del Evangelio, pero a nosotros sí está revelada. Si Cristo fuera crucificado nuevamente hoy día, Él no diría esto, porque nosotros sí sabemos lo que hacemos. Nosotros deliberadamente pecamos contra el Padre. Nosotros deliberadamente volvemos a ofender al Padre día a día. Y la gracia que actuó sobre nosotros no es suficiente para arrepentirnos. No es suficiente para conocer nuestra condición de hombres y mujeres pecadoras. Nuestra condición de seres miserables que día a día necesitan arrepentirse y mirar al Padre y saber que Él nos mira con amor. Muchas veces en estos tiempos de Semana Santa vemos las películas de Jesús, recordamos su sacrificio, hacemos reflexiones sobre esto y nos queda la sensación de que si hubiéramos estado allí no hubiéramos hecho lo mismo. Nos queda la sensación de que si hubiéramos estado ahí hubiésemos estado acompañando al Maestro, hubiésemos estado contemplando su gloria y deleitándonos en Él. Pero estamos equivocados. No podemos estar más equivocados si pensamos así. Nuestra condición, hermanos, es miserable, pero a la vez es gloriosa, porque a pesar de cómo somos mirados con amor. A pesar de cómo somos, ya no hay ira en el Padre hacia nosotros. Debemos arrepentirnos, necesitamos arrepentirnos para comprender cuán profundo, cuán alto, cuán grande es el amor de Dios y su perdón. Y con esto concluyo. Muchas veces como cristianos reformados solemos ser un poco distantes al resto de los cristianos y nos colocamos medallas de conocedores del Evangelio. Pero nuestra arrogancia ha hecho que nos convirtamos en cristianos tibios al paladar del Señor. Creemos que cada vez necesitamos una biblioteca más grande. Y no estoy en contra de la literatura cristiana. Al contrario, esto nos sirve mucho para poder comprender lo que nuestra mente limitada no comprende. Pero más que eso, necesitamos que el Evangelio de Cristo moldee nuestras vidas día a día. Necesitamos día a día ser más semejantes al varón perfecto que es Cristo. De nada sirve que anhelemos el regreso de Cristo si no somos piadosos, si no predicamos su Evangelio. ¿De qué anhelo hablamos si sabemos bien que Cristo no va a volver hasta que el último de sus escogidos escuche el Evangelio? Y quiero invitarles a que día a día podamos ser practicantes de la piedad y vivamos conforme al amor que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Que podamos vivir cada día sabiendo que somos salvos y que a pesar de cómo somos, Dios nos mira con amor. Les invito a orar, mis hermanos. Gracias, Padre, porque tu gracia es abundante, Señor. Gracias, Padre, porque independiente de cómo somos, independiente de lo que somos, Señor, tú ya nos has perdonado en esa cruz, Señor. Escudriña, Señor, nuestros corazones y muéstranos, Señor, cuán alejados estamos de la estatura del varón perfecto. Y danos, Señor,
la gracia, Señor, para poder mirar con amor a los que están a nuestro lado, Señor. Ayúdanos, Padre, a amar, Señor, como tú nos amaste, Señor. Ayúdanos a amarte y a compartir de este amor, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, confiados en que tú eres el Dios soberano y el que sustenta todas las cosas, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, agradeciendo por este perdón, Señor, que no merecíamos y que nos fue dado por gracia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Grande en misericordia, Señor. Y solo en ti, Señor, hay salvación. En el nombre de Jesús, amén.